Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer este bonito mini bolso. Es sencillito y rápido de tejer. Si les gustan mis videos, les invito a que se suscriban al canal y a que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Vamos a ver qué materiales necesitamos para tejer este bonito bolsito. Para tejer esta bolsita vamos a necesitar hilo del que tú tengas. Aquí yo voy a ocupar algodón, pero este no es mercerizado, este es algodón para macramé y es de 2 milímetros de grosor. Un gancho de acuerdo a tu hilo, yo usé uno de 3 milímetros. Agujita para esconder hebras, tijeras y los accesorios que tú quieras. Utilicé yo 2 argollitas para los lados de la bolsa, este broche para la tapadera de la bolsa y una cadenita para colgar. Esto lo puedes sustituir por un asa o puedes usar cadena como tú veas. Vamos a iniciar como siempre con un nudito deslizado y vamos a hacer cadenitas. Estas cadenas las vamos a hacer muy flojas para que el tejido no se haga chiquito después. Así flojitas las primeras cadenas. Vas a tejer cadenas, en mi caso voy a hacer 26 cadenas. Vas a ir tejiendo de 3 en 3, 3. Para este tejido es montoncitos de 3, así vas a hacer montoncitos de 3 y al final cuando ya tengas todos tus montoncitos de 3 vas a hacer 2 cadenas extra. Yo tengo ya 24 cadenas. Una vez que tengas tus montoncitos de 3, las que necesites, haces aparte otras 2 y así yo me quedo con 26 cadenas y así va a ser de ancha mi bolsita. Son más o menos 14 centímetros, esto es lo que mide. Por si lo estás haciendo con otro hilo o quieres hacer una más amplia, igual se puede. Y una vez que tengas ya tus 26 cadenitas, vamos a iniciar a tejer. Vamos a saltar la última, esta de aquí la saltamos. Y en la de acá, en la hebrita de atrás, vamos a hacer punto bajo. Después tomas lazada y en ese mismo un punto medio alto, cerramos las 3 cadenitas, tomas lazada y ahí mismo 2 puntos altos sin terminar, uno y sacas solo por 2 hebritas, así, uno y después el que sigue igual sin terminar, solo por 2 hebritas y te quedan estas 3 acá arriba. Cuando te queden estas 3 cierras. Y esto lo vas a repetir, vas a saltar 2 cadenas y en la tercera volvemos a hacer lo mismo. Primero un punto bajo, directo de donde terminamos, punto bajo, lazada, ahí mismo medio alto y ahí mismo 2 saltos sin terminar. Pasamos solo 2, pasamos solo 2 y cerramos las 3 y repetimos otra vez. Abajo saltamos 2 cadenas, 1, 2 y en la tercera empezamos de nuevo. Punto bajo, medio alto y 2 saltos sin terminar ahí mismo. Y ya que tengas así, los cerramos todos y repetimos 1, 2 y en la tercera otra vez, bajo, medio alto y 2 saltos sin terminar. Cuando ya vayas a finalizar, te van a quedar solo 3 cadenitas, saltas 2 y en la tercera, donde hacemos nuestro tejido normal, como ya es el final, vamos a hacer un punto bajo. Solo puntito bajo y así terminamos nuestra vuelta. Esta es nuestra primera vuelta. Para la que sigue hacemos una cadena, vamos a girar, en este puntito vamos a hacer el mismo tejido de siempre. Aquí hacemos punto bajo, el medio alto y los 2 saltos sin terminar. Los cerramos todos, vamos a saltar de nuevo 1, 2 y en el tercero, acá en el tercero, vamos a hacer punto bajo.
Tomamos lazada, ahí mismo vamos a hacer el medio alto y los dos saltos sin terminar, tomamos lazada y vamos a encajar nuestro gancho acá abajo. En esta vuelta de acá, aquí donde encajamos todos los puntos, hasta acá nos regresamos. Sacamos por 2 hebras nada más, tomamos lazada y de nuevo nos vamos hasta acá abajo. Lazada, sacamos por 2 y cerramos los 3. Volvemos a contar 1, 2 y en el tercero siempre va a ser el punto bajo de la vuelta anterior. En ese tercero hacemos otra vez. Ahí el punto bajo, ahí mismo el punto medio alto y para hacer los dos sin terminar tomamos lazada y nos regresamos hasta abajo. De la primera vuelta acá el puntito. Sacamos 2 nada más y sacamos otros 2. Cerramos otra vez 1, 2 y en el tercero repetimos. Y así vamos esta vuelta y van quedando los hilitos cruzados hasta abajo. Casi para terminar la vuelta de nuevo, ya solo nos quedan igual 3. Vamos a saltar 1, 2 y en el tercero son las hebritas de hasta acá, porque es nuestro primer puntito bajo que hicimos. Ahí vamos a hacer el punto bajo para cerrar la vuelta. Ahí, y solo punto bajo. Ya con ese punto bajo cerramos la vuelta, hacemos una cadena y volvemos a iniciar igual. En ese primer punto bajo hacemos el tejido normal, el bajo, el medio alto y los 2 saltos sin completar. Todo en ese primer punto. De nuevo saltamos 2 y en el tercero, que igual es el mismo punto bajo de la vuelta anterior, ahí hacemos bajo, ahí medio alto y de nuevo para hacer los 2 saltos vamos a cruzarlo desde abajo. Vamos a cruzar hasta el puntito de acá abajo, donde agarramos todos los anteriores, puntito de acá. De este lado hay uno también amplio, pero es el que está hacia tu derecha. Jalas una vez, otra vez y ya cierras todo. Y así vas a continuar tejiendo vuelta tras vuelta hasta que lo tengas bien amplio. Una vez que avanzan su tejido, yo hice 39 vueltas, así se ve su tejido. Y en centímetros son más o menos 26 centímetros. Ya que tienen esta parte, vamos a hacer los lados de la bolsita. Para hacer los lados vamos a hacer igual nudito deslizado como iniciamos todo. Y vamos a hacer 16 cadenas. Estas cadenas también un poquitito flojas, no tanto como para iniciar la otra parte, pero sí poquito flojas. Así hacemos 16 cadenas. Y una vez que ya tengas tus 16 cadenas, saltas la última y en la hebrita de atrás, en la hebrita de acá atrás vamos a hacer punto bajo. Y vamos a recorrer cada una de las cadenas, van a ser solo 15 porque saltamos una. Entonces vas a tener 15 puntos bajos. Así normal vas a continuar con punto bajo hasta la orilla. Una vez que tienes tus 15 puntos bajos, esta sería la primera vuelta, vamos a hacer un total de 5. Hacemos una cadena, giramos y hacemos la segunda vuelta, igual haciendo punto bajo. Aquí es tejido normal, esta sería la segunda vuelta y hacemos 5 vueltas de puntos bajos. Cuando termines las 5 vueltas, así se ve tu pedacito. Esto es para los lados de la bolsa. Cortamos la hebra, podemos esconder estas hebritas y de acá también podemos esconder los sobrantes, este y este. Y de este vamos a repetir otro, vamos a hacer otro igualito, mismos puntos y vueltas. Una vez que ya tienes todas tus partes y escondiste tus hebras, vamos a unir estas partecitas
a estas orillas. En una esquinita, la que sea como te puedas acomodar, vas a tomar los dos primeros puntitos acá de la orilla, vas a tomar uno de los lados y también las dos primeras hebritas de la orilla, y por ahí pasamos nuestra aguja con una hebrita. Aquí apretamos bien con un nudito y después vamos a esconder esta hebrita. Después te vas a regresar por este lado, por las dos hebritas que siguen y el puntito que sigue acá. De este lado solo vas a ir acomodando. Acomodas bien y después tu aguja la pasas hacia aquel lado. En los grises te vas guiando por los puntitos. De este lado solo lo acomodas. Así hasta que llegues a la orilla. Y cuando llegues a la orilla te vas a ir derechito, derechito, y de este lado vas a poner un marcador. Y acá dejas tu marcador para cuando pegues el otro, saber hasta dónde va a llegar y te queden los dos parejitos. Primero cosemos este. Una vez que cosen toda esta orillita, solo vamos a doblar. Vamos a coser esta orillita hacia acá. Así pasas por el primer lado de esta, acá, por la esquina, y por este lado. Y vas a seguir tejiendo normal, solo que ahora vamos a rodear este pedacito y al llegar a la esquina vamos a girar y vamos a coser por esta orilla hasta arriba. Una vez que hagas esto, vas a repetir y vas a coser el otro lado de la misma forma. Lo acomodas, coses por este lado, coses la orillita y al final por este otro. Y ya te va a quedar tu bolsita casi terminada. Una vez que terminas de coser los dos lados de tu bolsita, así es como queda. Y ahora solo vamos a poner los broches y vamos a tejer una asita. Para pegar los broches, primero en la tapa vamos a acomodar la parte de arriba del brochecito. Este es como una pincita, entonces te vas a colocar bien a la mitad, lo vamos a introducir y después con unas pincitas vamos a apretar fuerte. Y una vez que ya apretas bien la parte del medio, te digo, con unas pincitas o con lo que tengas para apretar, vas a ponerle su broche, vas a acomodar bien la bolsita, también checas que quede bien en medio y vas a atorar el brochecito este hacia adentro. Ya cuando esté bien acomodada, aquí no me acomodo yo muy bien, por eso no te puedo mostrar exactamente cómo le hago, pero hay que acomodarlo bien. Ya que esté bien acomodada, solo desabrochas la tapita para que puedas acomodar este para acá. Lo vas a introducir bien hasta adentro, le pones esta y abrochas bien por acá por dentro. Una vez que ya centres esta parte, la acomodas bien por dentro y ya queda nuestro brochecito. Ya solo vamos a hacerle una pequeña asita de hilo aquí. Para eso vamos a tomar nuestro hilo, vamos a hacer nudito deslizado como siempre para iniciar todo y vamos a tejer 5 cadenitas. Así normal vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Saltamos una y en esta vamos a hacer punto bajo. Hacemos 4 puntos bajos por 4 vueltas. Esta sería una vuelta. Hacemos una cadenita, giramos y hacemos la segunda vuelta y así 4 puntos bajos, 4 vueltas. Después de las 4 vueltas hacemos una cadena, pasamos por el primer puntito y doblamos acá nuestro inicio
y pasamos nuestro gancho igual por el primer punto. Jalamos el hilo por los dos y tejemos punto bajo. Repetimos por el segundo y el segundo punto acá de este lado. Jalamos y cerramos con punto bajo. Repetimos con el tercero y con el cuarto. Una vez que hayamos cerrado, así quedan nuestras 4 vueltitas. Por aquí en medio queda un pequeño agujerito. Por ahí vamos a pasar nuestras argollas. Listo, y así queda el inicio de nuestra asa. Para continuar tejiendo, una vez que ya unimos así, vamos a hacer una cadena y ahora vamos a tejer por la pura hebrita de afuera. Puntos bajos, van a ser 4 puntos. Sería así: 1, solo la hebrita de afuera, 2, 3 y 4. Así, sin hacer cadena ni nada, vamos a girar y vamos a tejer por las 4 hebritas de este lado. Normal, como si siguiéramos punto bajo. 1, 2, 3 y acá al final la cuarta. Y de aquí vamos a tejer en espiral. De aquí vamos a pasar al que sigue. Van a hacer 8 puntos todo alrededor y siempre en la hebrita de afuera para que sea más fácil. Solo continuamos tejiendo un punto bajo en cada uno y solo en la hebrita de afuera. Y vamos a ir tejiendo en redondo, en espiral, hasta que tengamos una asita. Así continuamos tejiendo solo en la hebrita de afuera. Y así se va a ir haciendo una asita redondita. Esta la vas a hacer tan larga como tú la quieras. Yo esta la voy a hacer más o menos de 13 centímetros, desde aquí, desde pegando a la argolla, unos 13 centímetros, un pedacito chiquito porque yo quiero una asa chiquita, ya que yo tengo una cadena para hacer la colgadera grande. Si quieres, de aquí puedes hacer de una vez asa grande o como tú gustes. Una vez que ya tengas todo el largo de tu asita, vamos a tejer donde te quedes. Como no vamos contando puntos, vas a pasar por el punto de atrás y vas a pasar por el punto que sigue y vamos a hacer punto bajo. De nuevo por el que sigue, de los dos lados. Esto es para cerrar nuestra cita redonda, la vamos a cerrar y vamos a hacer solo 4 puntos bajos como habíamos hecho al principio. Son 3 y acá los últimos 4. Hacemos una cadena y hacemos otras 3 vueltas para que sean 4 vueltas igual que como iniciamos acá. Con 4 puntos, esta sería nuestra primera vuelta. Digo, nuestra segunda vuelta. Hacemos otras 2 y cuando tengamos nuestras 4 vueltas hacemos una cadenita, cortamos, jalamos para cerrar bien y acá vamos a acomodar nuestra aguja para doblarlo y sellarlo. Ya que la acomodamos, vamos a pasar por nuestro primer punto, vamos a doblar y pasamos por el primer punto de este lado de los cerrados. Y vamos a coser normal hacia adentro, después hacia afuera
Y así vamos a sellar lo más pegadito que podamos. Hacemos nudito y escondemos la hebra de este lado y también escondemos la hebra de este lado para terminar nuestra asa. Una vez que termines de esconder tus hebras, de este lado también ponemos nuestra argollita y ya solo la vamos a poner en nuestra bolsa. Así tienes la cita y vas a acomodarla aquí en tu bolsa, así. Una vez que acomodas la cita, ya quedó listo tu bolsito. Puedes añadir aquí una cadenita más grande para colgarla. Ya esta la pegas de las argollas, así una de cada argolla, o de los lados, o puedes dejar tu bolsita así, con una asa chiquita nada más. Para todas las que vieron mi video hasta aquí, les agradezco muchísimo. No se vayan de este tutorial sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video.